Hoy vemos simples peleas convertidas en tiroteos o machetazos, vemos a menores cometiendo violaciones grupales, vemos a islamistas radicales propagando sus ideas y vemos a bandas latinas como los Trinitarios, los Latin King, los Dominican Don't Play, la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua repartiéndose nuestros barrios para operar. Los homicidios y asesinatos en grado de tentativa han crecido un 97,22%. Los secuestros, un 40%. Las violaciones se han disparado un 342,13%. Un tercio de los delitos sexuales en España se produce en Cataluña, 1 de cada 3 violaciones. No basta con poner más policías en las calles, hay que vaciar las calles de delincuentes. Hemos pasado de una delincuencia de baja intensidad a una zona de degradación criminal. La tolerancia con la delincuencia menor, con los ocupas, con los manteros, con los ladrones del metro, ha dado paso a una delincuencia que sube peldaños en la escalera criminal y cada vez es más violenta, organizada y agresiva. La inmigración masiva y descontrolada también ha traído consigo fenómenos criminales y violentos hasta ahora desconocidos. Hoy vemos simples peleas convertidas en tiroteos o machetazos, vemos a menores cometiendo violaciones grupales, vemos a islamistas radicales propagando sus ideas y vemos a bandas latinas como los Trinitarios, los Latin King, los Dominican Don't Play, la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua repartiéndose nuestros barrios para operar. De las peleas a guantazos hemos pasado a incidentes con machetazos, del menudeo al crimen organizado, de los rateros a los tiroteos, de las ocupaciones a los narcopisos y dels nous catalans a los que no quieren ni serlo ni vivir como tales. A usted, señora Parlon, y al señor Illa les hemos oído decir en muchas ocasiones, también desde esta tribuna, que la delincuencia ha bajado en Cataluña y que qui la fa la paga. Pero no es verdad. ¿En qué datos se escudan? Pues repite usted que los hechos delictivos han bajado un 3,4% respecto a 2022, que ha habido un 15,2% menos de denuncias por robo con fuerza en domicilios y establecimientos, un 2,2% menos de robos con violencia e intimidación, 2,2% menos de denuncias por hurto o un 4,4% menos de denuncias por homicidios y asesinatos en grados de tentativa. En total, una bajada muy modesta del 3,4% de las denuncias por hechos delictivos totales. Teniendo en cuenta que el hurto de una cartera vale lo mismo en la estadística que una violación, un homicidio o un secuestro, mucho desde luego no nos parece. Sobre todo si tenemos en cuenta que, por poner un ejemplo, las denuncias por delito por tráfico de drogas en ese mismo periodo, en este año, han subido un 8,4% y las violaciones se han disparado un 22%. Uno podría pensar que este aumento de la delincuencia violenta es cosa de este año, pero lo cierto es que, como señalamos todos los días desde Vox, la escalada criminal no es coyuntural, es estructural. Y vamos a ver con los datos oficiales del Ministerio de Interior cómo todos los delitos violentos de la tabla, repito, todos los delitos violentos han aumentado en Cataluña en el periodo que va de 2017 a 2024 y que la criminalidad ha crecido en este periodo nada menos que un 20,78%. Y obtener esta comparativa pues no ha sido tarea fácil, no es algo automático. Parece que el Ministerio del Interior, de sus colegas socialistas en Moncloa, pues no tiene ningún interés en facilitar que se puedan hacer estudios de la evolución de la criminalidad. Sorprendentemente, el balance de criminalidad del Ministerio del Interior solo permite obtener automáticamente la variación porcentual de la actividad delictiva de un año respecto del anterior. Si se quiere conocer la variación porcentual en un periodo más amplio, entonces hay que hacerlo manualmente, comparando cada tipo penal uno por uno y obteniendo la variación porcentual en cada caso concreto. Pues bien, nosotros lo hemos hecho, señora consellera, resulta laborioso, se lo aseguro, pero el resultado es inapelable y confirma que todos los delitos violentos han subido en Cataluña. Mire, los homicidios dolosos y los asesinatos han pasado de 65 en 2017 a 69 en 2024, un 6,15% más. Los homicidios y asesinatos en grado de tentativa han crecido un 97,22%, de 144 a 284. Es decir, que se han doblado los intentos de homicidio en Cataluña. Las lesiones han aumentado un 16,04%, los secuestros un 40%. Las violaciones se han disparado un 342,13%, pasando de 394 denuncias en 2017 a 1.742 en 2024. Un tercio de los delitos sexuales en España se produce en Cataluña, 1 de cada 3 violaciones. El resto de los delitos contra la libertad sexual también han aumentado, un 46,44%, los robos con violencia se han incrementado un 19,96% y el tráfico de drogas nada menos que un 104,66%.
Todos los delitos violentos de la tabla crecen en Cataluña. Homicidios, lesiones, secuestros, violaciones, agresiones sexuales, robos con violencia e intimidación y tráfico de drogas. Y el total de las infracciones penales se ha disparado un 20,78%. Por tanto, decir que la delincuencia baja en Cataluña pues es mentir a los ciudadanos. No se puede sacar pecho de que las infracciones penales han caído un 3,4% este año respecto del anterior, cuando en realidad las infracciones penales han crecido un 20,78% en 7 años. Tampoco se puede presumir de que bajan un año para otro un 2%, por ejemplo, las denuncias por hurto, cuando resulta que las agresiones sexuales con penetración han subido este año un 22%. Este es el resumen de la criminalidad en Cataluña. Esto es lo que ustedes reconocen en privado, aunque luego, ¿verdad?, haya una distancia infinita entre lo que hablan en privado y sus discursos públicos y su acción de gobierno. Y es que además la gente, señora Parlon, pues no es estúpida. Los catalanes salen cada día de casa, ven cómo están sus barrios, cómo se ha degradado la seguridad en Cataluña y cómo ya no es seguro salir de casa o pasear por ciertos lugares. Y frente a esto, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno del señor Illa, la consejería de la señora Parlon? Pues usted siempre pone en la mesa como principal medida que han fijado la meta de 25.000 agentes de Mossos d'Esquadra en 2030. Y mire, nos parece muy bien que se pongan más policías en las calles, pero no sirve de nada contratar más agentes de policía si no cambian dos cosas. Uno, si los policías que se mandan a las calles no tienen apoyo institucional ni medios suficientes. Si se siguen regalando, por ejemplo, millonadas de dinero a Iridia, que es una asociación que se dedica a perseguir y a cuestionar el trabajo de los policías y de los funcionarios de prisiones. Dos, si seguimos abriendo las puertas en Cataluña a la inmigración masiva y descontrolada de países con fenómenos criminales desbordados. No basta con poner más policías en las calles, hay que vaciar las calles de delincuentes. Y hace no tantos años, algunos lo recordarán, no hacía falta tener a unidades antidisturbios entrando en los barrios con chalecos antibalas y guantes anticortes. Si hoy los llevan es porque ustedes han llenado nuestros barrios de personas que tienen armas de las que se tienen que proteger nuestros agentes. Porque no hace tanto en Cataluña no hacían falta 25.000 agentes de policía. Y hoy, en cambio, 25.000 policías no son suficientes. Porque la realidad no se puede esconder. Según el balance de seguridad y actividad policial de los Mossos d'Esquadra de 2024, el 65% de los detenidos relacionados con el tráfico de marihuana fueron extranjeros. El 51% de los detenidos por delitos contra la libertad sexual, el 66% de los detenidos por robos con violencia o intimidación, el 66% de los detenidos por delitos de ocupación de vivienda y el 57% de las personas detenidas 7 o más veces en Cataluña fueron, según ese balance de los Mossos d'Esquadra, marroquíes o argelinos. Pueden seguir haciéndose trampas al solitario, pero hasta que no hagan frente al problema migratorio que ustedes mismos han provocado, cualquier solución a medias será claramente insuficiente para abordar el problema de la delincuencia en Cataluña. Porque la principal política de seguridad que hoy merece Cataluña es una política migratoria de fronteras seguras y de deportaciones masivas. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.